La muerte es probablemente el misterio más antiguo que compartimos todos. A lo largo de la historia, la filosofía, la religión y la ciencia han tratado de explicarnos qué es lo que hay más allá. Cielo, infierno, reencarnación o simplemente el final absoluto es algo que tenemos en estos momentos como posible respuesta. Personalmente no me interesa saber cuál es la verdadera respuesta, sino conocer las distintas posibilidades, ya que a día de hoy nadie ha podido darle respuesta. A decir verdad, nadie ha venido del más allá a contarnos qué es lo que hay más allá. El libro del que voy a hablar hoy no es una verdad absoluta, no estoy ni a favor ni en contra, simplemente es una forma de mirar la conciencia, la muerte, y esto añade una versión más a mi pregunta. Y antes de empezar quiero dejar una cita muy importante, la cual también nos hace el autor en su propio libro: fomentar la investigación personal. Quiero enfatizar que mis palabras no se deben aceptar de manera dogmática. La creencia ciega requiere dogmas y líderes, mientras que la duda y la investigación personal conducen al descubrimiento de la verdad. Animo a las personas que lean este libro a ser críticas, a pensar, a razonar y estudiar por sí mismas. Llegar a sus propias conclusiones es lo que realmente dará valor a su comprensión de la vida y la conciencia. Y bueno, esta es la invitación que nos hace el autor. Hola, soy Bash, quiero darte la bienvenida a un nuevo video. Si eres nuevo en el canal, te invito a suscribirte. Espero que te guste, que lo veas todo, y si te parece interesante, déjame por favor un comentario, para mí es importante. Y pues vamos con el video. Adelante. Acto 1. El libro. Buscando entender todo esto, llega un libro que tiene un título muy directo: La supraconciencia existe, vida después de la vida. Su autor, Manuel Sanz Segarra, es médico y cirujano, y a lo largo del libro no plantea la supraconciencia como una posibilidad, sino como una realidad que ha estudiado por muchos años. Para mí es importante decir algo en esto. Este libro es una recopilación de todas las ideas que a lo largo de su estudio él ha llegado. Él ha hablado en conferencias, en podcasts, y esta idea se ha desarrollado, y al final toda la compilación resulta en este libro. Es decir, que no vas a encontrar nueva información o algo extra a lo que él ya ha hablado, sino más bien es como un manual más conciso y pues mejor de entender. Y bueno, esto es algo que generó muchas críticas y mucho descontento en sus lectores, porque pues no innovaba, sino que era la información completa. ¿Qué es la supraconciencia según el autor? Para entender el libro, primero hay que entender qué significa supraconciencia para el autor. Según explica Manuel, la conciencia no es algo que se destruye con la muerte del cuerpo, solo se transforma. Él utiliza una analogía que proviene de la ciencia. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y desde ahí plantea que la conciencia se comporta de manera similar. No desaparece, sino que pasa a otro estado. Ahora, quiero ser muy claro. Esto no es una demostración científica, sino más bien es una analogía. Es decir, el autor no prueba que la conciencia sea energía física, sino que utiliza las leyes de la física como referencia. Y esta es precisamente la parte más polémica del libro, porque hay científicos que dicen: no puedes aplicar las leyes de la física a algo que no se ha demostrado que es físico. Y esta crítica tiene sentido, pero el autor no solamente se queda en esta analogía. Lo que propone es que la conciencia que usamos a diario, la que piensa, la que recuerda, se identifica como yo, no es la única forma de conciencia posible. La supraconciencia, según explica el autor, sería un estado en el que desaparecen los límites habituales del yo, el tiempo, el espacio, la identidad individual. Y aquí es donde yo quiero añadir algo personal. Es como si fuera otra dimensión. Yo no siento que la conciencia suba de nivel, como si pasáramos de una pantalla a otra. Lo que a mí me resuena más bien es pensar la supraconciencia como un cambio de estado. Igual que el agua no deja de existir cuando pasa de estado sólido a líquido o de líquido a gas, simplemente que no se transforma de la misma manera. En esta visión, la muerte no sería una destrucción, sino una transición. No sabemos hacia qué, no sabemos cómo, pero no necesariamente no hacia la nada. El libro insiste en algo importante: no solamente podemos llegar a la supraconciencia con la muerte. Según el autor, también puede experimentarse, pero de forma parcial, en estados profundos de meditación, conexión o disolución del ego. Y no lo pone como una receta mágica ni como un objetivo que nosotros tengamos que llegar, más bien lo plantea como una posibilidad humana. Pero hay un punto donde esta teoría deja de ser solo una idea, un punto donde la supraconciencia no se plantea como filosofía, sino como experiencia directa. Y ahí es donde entran las experiencias cercanas a la muerte. Experiencias cercanas a la muerte, ECM. Hasta ahora hemos hablado de ideas, teorías y modelos para entender la conciencia, pero hay un punto en el que todo deja de ser filosofía y se convierte en experiencia directa. Este punto son las experiencias cercanas a la muerte. Una experiencia cercana a la muerte es cuando una persona está clínicamente muy cerca a morir, o inclusive considerada muerta durante unos instantes. Y sin embargo, esa persona que está en ese momento muerta, entre comillas, está viviendo una experiencia totalmente diferente. El libro describe una serie de características que se repite una y otra vez en personas de distintas culturas, edades y creencias. Algunas de las más comunes son: sensación de salir del cuerpo, que hay personas que lo conocen como desdoblarse, una percepción completamente distinta, donde no hay dolor, donde no hay miedo, y una sensación de realidad que muchas personas experimentan y describen como algo más claro que la vida.
Y aquí quiero detenerme un momento porque esto no es algo que yo haya conocido por el libro. Mucho antes de leerlo, una persona cercana a mí estaba pasando por un tratamiento médico muy exigente, el cual prácticamente hizo que su cuerpo llegara al punto de morir, donde era una operación muy difícil. Y en esos momentos esa persona estaba en recuperación y estaba en la habitación del hospital. Y casualmente, en ese momento que me contó la historia, me describió todos los puntos exactamente. Ella decía que se veía ahí en la cama, que se sentía muy tranquila, que no sentía nada de dolor, que escuchaba a las otras personas. En ese momento tenía el televisor prendido y veía, escuchaba la televisión, pero se veía a ella misma durmiendo en la cama. Y entonces, en el momento en el que yo estaba leyendo este libro, este realmente fue el gancho que me atrapó, porque yo dije, esto ya lo había escuchado, yo ya lo había leído. Y es una de las cosas las cuales me acerca un poco más a entender, o sea, no a verlo claro ni a creer firmemente en la supraconsciencia, sino para ver que esto realmente es una posibilidad, porque no solamente el autor lo está diciendo en su libro de una sola persona, sino que son muchas las personas que pasan por esto y se describe tal cual. Y bueno, no solamente se queda en la experiencia que se vivió, sino en el después de haberla vivido, porque habla de que muchas personas notan un cambio completo en su forma de vida. La mayoría no vuelven obsesionadas con la muerte, vuelven con más ganas de vivir, con más sentido y con una percepción distinta de lo que realmente importa. Curiosamente, esto también coincide con lo que he visto en la vida real, no con alguien que haya visto el más allá, sino como alguien que ha entendido esta vida de otra manera. Y si ese estado de conciencia aparece en el límite de la vida y la muerte, ¿es posible experimentarlo también en vida, aunque sea de forma parcial? La supraconsciencia en vida. Hasta el momento hemos hablado de dos formas de experimentar la supraconsciencia: la muerte y una experiencia cercana a la muerte. Según el autor, la supraconsciencia también puede experimentarse en vida. El libro menciona experiencias como la meditación profunda, ciertos estados de conexión o momentos en los que el sentido del yo se disuelve y dejamos de identificarnos solo con nuestros pensamientos. Y aquí quiero hacer una aclaración importante. El libro no te da reglas para vivir, ni te dice cómo vivir tu vida, ni tampoco te dice cómo tienes que pensar. Contactar con la supraconsciencia no es escapar de la vida, sino habitarla de otra manera. No se trata de dejar de sufrir, ni de vivir en un estado permanente de calma. Se trata más bien de entender que pensamientos, emociones y miedos son fenómenos que aparecen, pero no necesariamente lo que somos en esencia. Es como una disolución del ego. El libro sugiere que cuando una persona tiene contacto, aunque sea breve, con estos estados de conciencia más amplios, algo cambia. No porque la vida se vuelva perfecta, sino que la relación con la vida se vuelve diferente. La muerte deja de verse como un final y la vida empieza a verse como una etapa, como un capítulo más en una historia más grande. No como una historia que tengamos que entender por completo, sino como una historia que estamos viviendo ahora. Y ya eso es todo. En este video traté de compilar una pequeña parte de la mayoría de cosas que habla este libro. Me parece un buen libro. Te recomiendo leerlo, y si no quieres leerlo, pues el autor, Manuel, hace podcast, hace algunas conferencias en las que habla acerca de la supraconsciencia. Me parece que es muy interesante abrir nuestra mente, no para cogerlo como algo que nosotros tengamos que cambiar o que creer a fe en eso, sino simplemente por conocer. Nos da una forma diferente de vivir la vida, de no ver la muerte como un final, sino como un punto que tal vez pasa a otro lado, y a cogerle un poco más de amor a esta vida. Espero que tengas un lindo día, una buena tarde, una buena noche. Muchas gracias por llegar hasta acá si llegaste. Te invito nuevamente a suscribirte y a dejarme un comentario si te pareció algo interesante este libro o si quieres hablar algo más allá de esto. Muchas gracias de verdad. Que te vaya muy bien. Hasta luego.